Nosotros todos sabemos lo que es la providencia, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decirse con la providencia de Dios? Dios está presente, Él provee, ¿eh? Él nos acompaña, Él está en nuestro caminar. No es un Dios de las nubes, sino que es un Dios que está en nuestra vida. Es un Dios presente, ¿eh? Que tiene un plan de amor con el mundo. Dios nos acompaña en la realización de ese plan de amor. ¿Mm? Hay un camino que hacemos con Él. Y Dios prevé de tal modo que incluso las cosas negativas que nos suceden, podemos nosotros aprovecharlas para bien. Dice el Padre Quentin, Dios es un genial jugador de tenis, digamos. Por más mala que haya sido un tiro, digamos, lo puede convertir en algo súper bueno, digamos, súper efectivo. Las cruces, puede hacer que de esas cruces salgan frutos, digamos, para la persona, que son extraordinarios. No hay nada que suceda por casualidad, todo viene de ese a Dios que nos ama. Esa es la divina providencia. Ahora lo que falta es la práctica. Y por eso el Padre Quente le dice, fe práctica, o sea, de hecho, vivir nuestra fe en que Dios está presente. En teoría, ¿no es cierto?, todos van a decir, sí, es verdad, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, también está en mi vida. Pero, ¿vivimos de acuerdo a eso? ¿Vivimos de acuerdo, digamos, a esa fe en la providencia? ¿No hemos reducido muchas veces el cristianismo más bien a cumplir, a vivir de acuerdo a la enseñanza, digamos, a encarnar las virtudes cristianas, a vivir ritos, digamos, a cumplir cosas, digamos? ¿O estamos viviendo con Dios, de hecho, haciendo historia con Dios? Si yo tengo un negocio, yo hago todos los cálculos humanos, financieros, de marketing, etc. ¿Está Dios metido de alguna manera en eso? Es cosa humana. Entonces, hago un paréntesis. Eso, business is business, ¿no es cierto? Los negocios son un negocio. Otra cosa es cuando yo voy a la iglesia, cuando estoy en misa, cuando comulgo, cuando rezo rosario. Hay una división entre la vida y la fe, o las prácticas religiosas y mi vida concreta. Hay un divorcio entre fe y vida hoy día. Y a eso es lo que el Padre Quente le quiere dar respuesta. Yo encuentro a Dios en las cosas, en el quehacer humano. Busco la voluntad de Dios, como Él constantemente dice, auscultando las voces del tiempo, auscultando la voz de Dios en las circunstancias. Y le respondo a Dios de acuerdo a lo que yo he descubierto como signo de Dios, como camino de Dios, en las voces del tiempo, en las circunstancias que estoy viviendo. La otra fuente de la divina providencia es mi alma, porque el Espíritu Santo actúa en mí. Por eso el Padre Quente les va a hablar de las voces del alma, o sea, de aquello que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que está presente en mí, que Él me mueve, las mociones del Espíritu Santo. ¿Por dónde me está llevando Dios a mí interiormente? Él está actuando en mí también, ¿no es cierto? Y Él me va guiando interiormente. Por eso la necesidad de la oración, de estar en sintonía con Dios. Y esa manera de vivir el cristianismo es algo extraordinariamente acentuado del Padre Quentin. Con ello, el Padre Quentin les quiso dar respuesta, como dije, a este divorcio, esta escisión que hay entre fe y vida. Mucha piedad por acá, ¿no es cierto? Y las cosas materiales son otro mundo. Las cosas de la diversión, del trabajo, del dinero, del sexo, todo eso, otro mundo. Y por acá yo puedo tener mis piedades, mis creencias, hay una separación. La fe práctica vence esa realidad del cristianismo actual y quiere crear otro tipo de cristiano, un hombre que vive de la fe concreta, práctica en la divina providencia.
El abandono confiado a la divina providencia. Texto de San Claudio de la Colombière. Verdades consoladoras. Una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada nos sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Él es quien envía las riquezas y la pobreza. Si estás enfermo, Dios es la causa de vuestro mal. Y si has recobrado la salud, es Dios quien la ha devuelto. Si vives, es solamente a Él quien debes un bien tan grande. Y cuando venga la muerte a concluir vuestra vida, será de su mano de quien recibas el golpe mortal. Pero cuando nos persiguen los malvados, ¿debemos atribuirlos a Dios? Sí, también le podéis acusar a Él del mal que sufres. Pero ¿no es la causa del pecado que comete vuestro enemigo al maltrataros? Y sí es la causa del mal que os hace este enemigo mientras peca. ¿No es Dios quien ha inspirado a vuestro enemigo la perversa voluntad que tiene de hacerte mal? Pero es Él quien le ha dado el poder. No dudes, si recibes alguna llaga, es Dios mismo quien la ha herido. Aunque todas las criaturas se aliaran contra vosotros, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos designios, nunca llegarán a hacer nada. No tendréis ningún poder sobre mí, si no te hubiera sido dado de lo alto, decía el Salvador del mundo a Pilatos. Lo mismo podemos decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas de razón y de sentimiento. No me afligiríais ni me incomodaríais como hacéis si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien os envía. Él es quien os da el poder de tentarme y afligirme. No tendríais ningún poder sobre mí si no fuera dado de lo alto. Si meditáramos seriamente, de vez en cuando, este artículo de nuestra fe, no se necesitaría más para ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en las desgracias que nos suceden. Es el Señor quien me había dado los bienes, es Él mismo quien me los ha quitado. No es ni esta partida, ni este juez, ni este ladrón que me han arruinado. No es tampoco esta mujer que me ha envenenado con sus medicamentos. Si este hijo ha muerto, todo esto pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar más largo tiempo. Confiemos en la sabiduría de Dios. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de que se lamenta el mundo, y aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios nos envía nos sean muy útiles. No podemos dudar, sin suponer que al mismo Dios le falta la luz para discernir lo que nos conviene. Sí, muchas veces en las cosas que nos atañen, otro ve mejor que nosotros lo que nos es útil. ¿No será una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo, que Dios que está exento de las pasiones que nos ciegan, que penetra en el porvenir, que prevé los acontecimientos y el efecto que cada causa debe producir? Vosotros sabéis que a veces los accidentes más importunos tienen consecuencias dichosas y que por el contrario, los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera funesta. También es una regla que Dios observa al mundo,
de ir a sus fines por caminos totalmente opuestos a los que la prudencia humana acostumbra a escoger. En la ignorancia en que estamos de lo que debe acaecernos posteriormente, ¿cómo osaremos murmurar de lo que sufrimos por la permisión de Dios? ¿No tememos que nuestras quejas conduzcan a error y que nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de su providencia? José es vendido, se le lleva como esclavo y se le encarcela. Si se afligiera de sus desgracias, se afligiría de su felicidad, pues son otros tantos escalones que elevan insensiblemente hasta el trono de Egipto. Saúl ha perdido las asnas de su padre, y es necesario irlas a buscar lejos e inútilmente. Mucha preocupación y tiempo perdido. Es cierto, pero si esta pena le disgusta, no hubiera habido disgusto tan irracional, visto que todo esto estaba permitido para conducirle al profeta, que debe ungirle de parte del Señor para que sea el rey de su pueblo. ¿Cuánta será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro? He lamentado la muerte del hijo único en la flor de la edad. Ay, pero si hubiera vivido algunos meses o algunos años más, hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. No he podido consolarme la ruptura de este matrimonio. Si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado, habría pasado mis días en el duelo y en la miseria. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia. Debo mi salvación eterna a esta confusión que me ha costado tantas lágrimas. Mi alma se hubiera perdido de no perder este dinero. ¿De quién nos molestamos? Dios carga con nuestra conducta y nos preocupamos. Nos abandonamos a la buena fe de un médico porque lo suponemos entendido en su profesión. Él manda que se nos hagan las operaciones más violentas. Algunas veces hasta nos abren el cráneo, en otras cortan un miembro para detener la gangrena, que podría llegar hasta el corazón. Se sufre todo esto, se queda agradecido y se le recompensa libremente, porque se juzga que no lo haría si el remedio no fuera necesario, porque se piensa que hay que fiar en su arte. Ay, ¿no le concederemos el mismo honor a Dios? Se diría que no nos fiamos de su sabiduría y que tenemos miedo de que nos descaminara. ¿Cómo? ¿Entregáis vuestro cuerpo a un hombre que puede equivocarse y cuyos menores errores pueden quitarnos la vida, y no podéis someteros a la dirección de Dios? Si viéramos todo lo que Él ve, querríamos infaliblemente todo lo que Él quiere. Se nos vería pedirle con lágrimas las mismas aflicciones que procuramos apartar de nuestros votos y nuestras oraciones. A todos nos dice lo que le dijo a los hijos de Zebedeo: hombre ciego, tengo piedad de vuestra ignorancia, no sabéis lo que pedís. Dejadme dirigir vuestros intereses, conducir vuestra fortuna. Conozco mejor que vosotros lo que necesitáis. Si hasta ahora hubiera tenido consideración a vuestros sentimientos y a vuestros gustos, estaríais ya perdidos y sin recurso. Cuando Dios prueba. Pero, ¿queréis estar persuadidos en que todo lo que Dios permite, en todo lo que os sucede, solo se persigue vuestro verdadero interés, vuestra verdadera dicha eterna? Reflexionad un poco en todo lo que ha hecho por vosotros. Ahora estáis en la aflicción. Pensad que el autor de ella es el mismo que ha querido pasar toda su vida en dolores para ahorraros los eternos.
que es el mismo que tiene su ángel a vuestro lado, velando bajo su mandato en todos vuestros caminos y aplicándose a apartar todo lo que podría herir vuestro cuerpo o mancillar vuestra alma. Pensad que el que os ata esta pena es el mismo que nuestros altares no cesa de rogar y de sacrificarse 1000 veces al día para expiar vuestros crímenes y para apaciguar la cólera de su Padre a medida que le irritáis, que es el que viene a vosotros con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, que Él no tiene mayor placer que el de conversar con vosotros y el de unirse a vosotros. Tras tantas pruebas de amor, ¿qué ingratitud más grande desconfiar de Él? Dudar sobre si nos visita para hacernos bien o para perjudicarnos. Pero me hiere cruelmente, hace pesar su mano sobre mí. ¿Qué habéis de temer de una mano que ha sido perforada, que se ha dejado clavar a la cruz por vosotros? Me hace caminar por un camino espinoso. Sí, no hay otro para ir al cielo. Desgraciados seréis si preferéis perecer para siempre antes que sufrir por un tiempo. ¿No es este el mismo camino que ha seguido antes de que vosotros y por amor vuestro? ¿Habéis encontrado alguna espina que no haya señalado, que no haya teñido con su sangre? Me presenta un cáliz lleno de amargura. Sí, pero pensad que es vuestro divino Redentor quien os lo presenta. Amándoos tanto como lo hace, ¿podría tratarlos con rigor si no tuviera una extraordinaria utilidad o una urgente necesidad? Tal vez habéis oído hablar del príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar el brebaje que su médico le había ordenado beber, porque había reconocido siempre en este médico mucha fidelidad y mucha afección a su persona. ¿Y nosotros, cristianos, rechazaremos el cáliz que nos ha preparado nuestro divino Maestro? ¿Osaremos ultrajarle hasta este punto? Os suplico que no olvidéis esta reflexión. Si no me equivoco, basta para haceros amar las disposiciones de la voluntad divina, por molestas que nos parezcan. Además, este es el medio de asegurar infaliblemente nuestra dicha, incluso desde esta vida. Arrojarse en los brazos de Dios. Supongo, por ejemplo, que un cristiano se ha liberado de todas las ilusiones del mundo por sus reflexiones y por las luces que ha recibido de Dios, que reconoce que todo es vanidad, que nada puede llenar su corazón, que lo ha deseado con las mayores ansias, es a menudo fuente de los pesares más mortales, que apenas si se puede distinguir lo que nos es útil de lo que nos es nocivo, porque el bien y el mal están mezclados casi por todas partes, y que lo que ayer era lo más ventajoso, hoy es lo peor, que sus deseos no hacen más que atormentarle, que los cuidados que toma para triunfar le consumen y algunas veces le perjudican, incluso en sus planes, en lugar de hacerlos avanzar, que al fin y al cabo es una necesidad de Dios, que no se hace nada fuera de su mandato y que no ordena nada a nuestro respecto que no nos sea ventajoso. Después de percibir todo esto, supongo también que se arroja a los brazos de Dios como un ciego, que se entrega a Él, por decirlo así, sin condiciones ni reservas, resuelto enteramente a fiarse a Él en todo y de no desear nada, no temer nada, en una palabra, de no querer nada más que lo que Él quiera y de querer igualmente todo lo que Él quiera. Afirmo que de este momento esta dichosa criatura adquiere una libertad perfecta,
que no puede ser contrariada ni obligada, que no hay ninguna potencia que sea capaz de hacerle violencia y de darle un momento de inquietud. Pero, ¿no es esto una locura que a un hombre le impresionen tanto los males como los bienes? No, no es ninguna locura. Conozco personas que están tan contentas en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la indigencia. Incluso conozco quienes prefieren la indigencia y la enfermedad a las riquezas y a la salud. Además, no hay nada más cierto que lo que les voy a decir. Cuanto más nos sometamos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad. Parece que desde que uno se compromete únicamente a obedecerle, Él solo cuida de satisfacernos. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene y busca hasta el fondo de nuestro corazón estos mismos deseos que intentamos ahogar para agradarle y que los supera a todos. En fin, el gozo que tiene su voluntad sumisa a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable, eterno. Ningún temor turba su felicidad, porque ningún accidente puede destruirla. Me lo presento como un hombre sentado sobre una roca en medio del océano. Ve venir hacia él las olas más furiosas sin espantarse. Le agrada verlas y contarlas a medida que llegan a romperse a sus pies. Que el mar esté calmo o agitado, que el viento impulse las olas de un lado o del otro, sigue inalterable, porque el lugar donde se encuentra es firme e inquebrantable. De ahí nace esa paz, esta calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre igual que advertimos en los verdaderos servidores de Dios. Ocasiones de méritos y de salvación. Juzgad de ahí la gloria que deben esperar de Jesucristo las personas que la habrán glorificado en un camino tan espinoso. Entonces será cuando nosotros reconoceremos cuánto nos habrá amado Dios, dándonos las ocasiones de merecer una recompensa tan abundante. Entonces nos reprocharemos a nosotros mismos el habernos quejado de lo que debería aumentar nuestra felicidad, de haber dudado de la bondad de Dios cuando nos daba las señales más seguras. Si un día han de ser así nuestros sentimientos, ¿por qué no entrar desde hoy en una disposición tan feliz? ¿Por qué no bendecir a Dios en medio de los males de esta vida, si estoy seguro que en el cielo le daré gracias eternas? Todo esto nos hace ver que sea cual sea el modo como vivamos, deberíamos recibir siempre toda adversidad con alegría. Si somos buenos, la adversidad nos purifica y nos vuelve mejores, nos llena de virtudes y de méritos. Si somos viciosos, nos corrige y nos obliga a ser virtuosos. Práctica del abandono confiado. Nos queda por ver cómo podemos alcanzar esta feliz sumisión. Un camino seguro para conducirnos es el ejercicio frecuente de esta virtud. Pero como las grandes ocasiones de practicarla son bastante raras, es necesario aprovechar las pequeñas que son diarias y cuyo buen uso nos prepara enseguida para soportar los mayores reveses sin conmovernos. No hay nadie a quien 100 cositas contrarias a sus deseos e inclinaciones, sea por nuestra imprudencia o distracción, sea por la inconsideración o malicia de otro, ya sean el fruto de un puro efecto del azar
o del concurso imprevisto de ciertas causas necesarias. Toda nuestra vida está sembrada de esta clase de espinas que sin cesar nace bajo nuestras pisadas, que producen en nuestro corazón 1000 frutos amargos, 1000 movimientos involuntarios de aversión, de envidia, de temor, de impaciencia, 1000 enfados pasajeros, 1000 ligeras inquietudes, 1000 turbaciones que alteran la paz de nuestra alma, al menos por un momento. Se nos escapa, por ejemplo, una palabra que no quisiéramos haber dicho, o nos han dicho otra que nos ofende. Un criado sirve mal, o con demasiada lentitud. Un niño nos molesta. Un importuno os detiene. Un atolondrado tropieza con vosotros. Un caballo os cubre de lodo. Hace un tiempo que os desagrada. Vuestro trabajo no va como desearíais. Se rompe un mueble, se mancha un traje o se rompe. Sé que en todo esto no hay que ejercitar una virtud heroica, pero os digo que bastaría para adquirirla infaliblemente si quisiéramos. Pues si alguien tuviera cuidado para ofrecer a Dios todas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por su providencia, y si además se dispusiera insensiblemente a una unión muy íntima con Dios, será capaz en poco tiempo de soportar los más tristes y funestos accidentes de la vida. A este ejercicio, que es tan fácil y sin embargo tan útil para nosotros, es tan agradable a Dios que ni puedo decíroslo. Hemos de añadir también otro: pensad todos los días por las mañanas en todo lo que pueda sucederos de molesto a lo largo del día. Podría suceder que en este día os trajeran la nueva de un naufragio, de una bancarrota, de un incendio. Quizás antes de la noche recibiréis alguna gran afrenta, alguna confusión sangrante. Tal vez sea la muerte que os arrebatará la persona más querida de vosotros. Tampoco sabéis si vais a morir vosotros mismos de una manera trágica y súbitamente. Aceptad todos estos males en caso de que quiera Dios permitirlos. Obligad vuestra voluntad a consentir este sacrificio y no os deis ningún reposo hasta que no la sintáis dispuesta a querer o a no querer todo lo que Dios quiera o no quiera. En fin, cuando una de estas desgracias se deje en efecto sentir, en lugar de perder el tiempo quejándose de los hombres o de la fortuna, id, arrojaros a los pies de vuestro divino Maestro, para pedirle la gracia de soportar este infortunio con constancia. Un hombre que ha recibido una llaga mortal, si es prudente, no correrá detrás del que lo ha herido, sino, ante todo, irá al médico que puede curarle. Pero si en semejantes encuentros buscáis la causa de vuestros males, también entonces deberíais ir a Dios, pues no puede ser otro el causante de vuestro mal. Id pues a Dios, pero id pronto, inmediatamente, que sea este el primero de todos vuestros cuidados. Id a contarle, por así decirlo, el trato que os ha dado, el azote de que se ha servido para probaros. Besad 1000 veces la mano de vuestro Maestro crucificado, esas manos que os han herido, que han hecho todo el mal que os aflige. Repetid a menudo aquellas palabras que también Él decía a su Padre, en lo más agudo de su dolor: Señor, que se haga vuestra voluntad y no la mía. Sí, mi Dios, en todo lo que queráis de mí, hoy y siempre, en el cielo y en la tierra, que se haga esta voluntad, pero que se haga en la tierra como se cumple en el cielo. Las adversidades son útiles a los justos, necesarias a los pecadores.
Ved a esta madre, amante que con 1000 caricias mira de apaciguar los gritos de su hijo, que le humedece con las lágrimas mientras le aplican los más dolorosos tratamientos y cirugías ante sus ojos y por su mandato. ¿Quién va a dudar de que este remedio violento debe ser muy útil a este hijo, que después encontrará una perfecta curación o al menos el alivio de un dolor más vivo y duradero? Hago el mismo razonamiento cuando os veo en la adversidad. Os quejáis de que os maltrate, os ultrajen, os denigren con calumnias y que os despojen injustamente de vuestros bienes. Vuestro Redentor, este nombre es aún más tierno que el de padre o madre. Vuestro Redentor es testigo de todo lo que sufrís. Él os lleva en su seno y ha declarado que cualquiera que os lo toca al mismo en la niña de sus ojos. Sin embargo, Él mismo permite que seáis atravesados, aunque pudiera fácilmente impedirlo. Y dudéis que esta prueba pasajera no os procure las más sólidas ventajas. Aunque el Espíritu Santo no hubiera llamado bienaventurados a los que sufren aquí abajo, aunque todas las páginas de la Escritura no hablaran en favor de las adversidades y no viéramos que son el pago más corriente de los amigos de Dios, no dejaría de creer que no son infinitamente ventajosas. Para persuadirme, basta saber que Dios ha preferido sufrir todo lo que la rabia de los hombres ha podido inventar en las torturas más horribles, antes de verme condenado a los menores suplicios de la otra vida. Basta, dije, que sepa que es Dios mismo quien me prepara, quien me presenta el cáliz de amargura que debo beber en este mundo. Un Dios que ha sufrido tanto para impedirme sufrir, no se dará el cruel e inútil placer de hacerme sufrir ahora. Hay que fiar en la providencia. Para mí, cuando veo a un cristiano abandonarse al dolor, en las penas que Dios le envía, digo en primer lugar, he aquí un hombre que se aflige de su dicha, ruega a Dios que le libre de la indigencia en que se encuentra y debería darle gracias de haberle reducido a ellas. Estoy seguro que nada mejor podría acaecerle lo que hace el motivo de su desolación. Para creerlo, tengo 1000 razones sin réplica, pero si viera todo lo que Dios ve, si pudiera leer en el porvenir las consecuencias felices con las que coronará estas tristes aventuras, ¿cuánto más no me aseguraría de mi pensamiento? En efecto, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia. Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe, si supiéramos cuánto nos amáis, cómo tenéis en cuenta nuestros intereses, cómo miraríamos las adversidades, iríamos en busca de ellas ansiosamente, bendeciríamos 1000 veces la mano que nos hiere. ¿Qué bien puede proporcionarme esta enfermedad que me obliga a interrumpir todos mis ejercicios de piedad?, dirá tal vez alguien. ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de todos mis bienes que me sitúa en el desespero, de esta confusión que abate mi valor y que lleva a la turbación de mi espíritu? Es cierto que estos golpes imprevistos, en el momento en que hieren, acaban algunas veces con aquellos sobre quienes caen y les sitúan fuera del estado de aprovecharse inmediatamente de su desgracia.
Pero esperad un momento, y veréis que es por allí donde Dios os prepara para recibir sus favores más insignes. Sin este accidente, es posible que no hubierais llegado a ser peor, pero no hubierais sido tan santo. ¿No es cierto? Desde que os habéis dado a Dios, ¿no os habéis resuelto a despreciar cierta gloria fundada en alguna gracia del cuerpo o en algún talento del espíritu que os atraía la estima de los hombres? ¿No es cierto que teníais aún cierto amor al juego, a la vanidad, al lujo? ¿No es cierto que nos había abandonado el deseo de adquirir riquezas, de educar a vuestros hijos con los honores del mundo? Quizás incluso cierto afecto a alguna amistad poco espiritual disputaba aún vuestro corazón a Dios. Solo os faltaba este paso para entrar en una libertad perfecta. Era poco, pero no hay nada más que cueste tanto al alma cristiana como romper este último lazo que le liga al mundo o a ella misma. Solo en esta situación siente una parte de su enfermedad, pero le espanta el pensamiento de su remedio, porque el mal está tan cerca del corazón que si el socorro de una operación violenta y dolorosa no se puede curar, por esto ha sido necesario sorprenderos que cuando menos pensabais en ello, una mano hábil haya llevado el fierro delante de la carne viva para sanar esta úlcera oculta en el fondo de vuestras entrañas. Sin este golpe, duraría aún vuestra languidez. Esta enfermedad que se detiene, esta bancarrota que os arruina, esta afrenta que os cubre de vergüenza, la muerte de esta persona que lloráis, todas estas desgracias harán en un instante lo que no hubieran hecho todas vuestras meditaciones, la que todos vuestros directores espirituales hubieran intentado inútilmente. Ventajas inesperadas de las pruebas. Y si la aflicción en la que estáis por voluntad de Dios os hastía de todas las criaturas, si os compromete a daros enteramente a vuestro Creador, estoy seguro que le estaríais más agradecido por lo que te ha afligido que por lo que le hubierais ofrecido en vuestros votos si os evitaba la aflicción. Los demás favores que habéis recibido de Él, comparados con esta desgracia, no serán a vuestros ojos más que pequeños favores. Siempre habéis mirado las bendiciones temporales que ha derramado hasta ahora sobre vuestra familia como los efectos de su bondad hacia vosotros. Pero entonces veréis claramente que nunca os amó tanto como cuando trastornó todo lo que había hecho para vuestra prosperidad, y que sí había sido liberal al daros las riquezas, el honor, los hijos, la salud. Ha sido pródigo al quitaros todos estos bienes. No hablo de los méritos que se adquieren por la paciencia. Por lo general, es cierto que se gana más para el cielo en un día de adversidad que durante varios años pasados en la alegría, por santo que sea el uso que se haga de ella. Todo el mundo conoce que la prosperidad nos debilita, y es mucho cuando un hombre dichoso, según el mundo, se toma la pena de pensar en el Señor 1 o 2 veces por día. Las ideas de los bienes sensibles que le rodean ocupan tan agradablemente su espíritu que olvida con mucho todo lo demás. Por el contrario, la adversidad nos lleva de un modo natural a elevar los ojos al cielo para, mediante esta visión, suavizar la amarga impresión de nuestros males. Sé que se puede glorificar a Dios en toda clase de estados y que no deja de honrarle la vida de un cristiano que le sirve en una alegre fortuna. Pero ¿quién asegura que este cristiano le honra tanto como el hombre que le bendice en los sufrimientos?
Se puede decir que el primero es semejante a un cortesano asiduo y regular, que no abandona nunca a su príncipe, que le sigue al consejo, que todo lo hace a gusto, que hace honor a sus fiestas. Pero el segundo es como un valiente capitán, que toma las ciudades para su rey, que le gana las batallas a través de 1000 peligros y a precio de su sangre, que lleva lejos la gloria de las armas de su señor y los límites de su imperio. Del mismo modo, un hombre que disfruta de una salud robusta, que posee grandes riquezas, que vive en honor, que tiene la estima del mundo, si este hombre usa como debe de todas las ventajas, si las refiere a Dios como su divino maestro por una conducta tan cristiana, pero si la providencia le despoja de todos estos bienes, si le consume de dolores y de miserias, y si en medio de tantos males perseveran los mismos sentimientos, en las mismas acciones de gracias, si sigue al Señor con la misma prontitud y la misma docilidad por un camino tan difícil, tan opuesto a sus inclinaciones, entonces es cuando publica las grandezas de Dios y la eficacia de su gracia del modo más generoso y brillante. Recurso a la oración. Es extraño que, habiéndose comprometido Jesucristo tan a menudo y tan solemnemente a atender todos nuestros votos, la mayor parte de los cristianos se quejan todos los días de no ser escuchados, pues no se puede atribuir la esterilidad de nuestras oraciones a la naturaleza de los bienes que pedimos, ya que no ha exceptuado nada en sus promesas. Tampoco se puede atribuir a esta esterilidad a la indignidad de los que la piden, pues lo ha prometido a toda clase de personas sin excepción. ¿De dónde puede venir tantas oraciones nuestras sean rechazadas? Quizás no se deba a que, como la mayor parte de los hombres son igualmente insaciables e impacientes en sus deseos, hacen demandas tan excesivas o con tanta urgencia que cansan, que desagradan al Señor, o por su indiscreción o por su importunidad. No. La única razón por la que obtenemos tan poco de Dios es porque le pedimos demasiado poco y con poca insistencia. Es cierto que Jesucristo nos ha prometido de parte de su Padre concedernos todo, incluso las cosas más pequeñas, pero nos ha prescrito observar un orden en todo lo que le pedimos, y sin la observancia de esta regla, en vano esperaremos obtener nada. En San Mateo se nos ha dicho: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Para obtener bienes. No se nos prohíbe desear las riquezas y todo lo que es necesario para vivir, incluso para vivir bien. Pero hay que desear estos bienes en su rango, y si queréis que todos vuestros deseos a este respecto se cumplan infaliblemente, pedid primero las cosas más importantes, a fin de que se añadan las pequeñas al daros las mayores. He aquí exactamente lo que sucedió a Salomón. Dios le había dado la libertad de pedir todo lo que quisiera. Él le suplicó de concederle la sabiduría que necesitaba para cumplir santamente con sus deberes de la realeza. No hizo ninguna mención de los tesoros ni de la gloria del mundo. Creyó que haciéndole Dios una oferta tan ventajosa, tendría la ocasión de obtener bienes considerables. Su prudencia le mereció enseguida lo que pedía e incluso lo que no pedía.
Te concedo de gusto esta sabiduría que me la has pedido, pero no dejaré de colmarte de años, de honores y de riqueza, porque no me has pedido nada de todo esto. Si este es el orden que Dios observa en la distribución de sus gracias, no debemos extrañar que hasta ahora hayamos orado sin éxito. Os confieso que a menudo estoy lleno de compasión cuando veo la diligencia de ciertas personas que distribuyen limosnas, que hacen promesas de peregrinaciones y ayunos, que interesan hasta los ministros de altar para el éxito de sus empresas temporales. Hombres ciegos, temo que roguéis y que hagáis rogar en vano. Hay que hacer estas ofrendas, estas promesas de ayunos y peregrinaciones, pero para obtener de Dios una entera reforma de vuestras costumbres, para obtener la paciencia cristiana, el desprecio del mundo, el desapego a las criaturas. Tras estos primeros pasos de un celo regulado, hubierais podido hacer oraciones por el restablecimiento de vuestra salud y por el progreso de vuestros negocios. Dios hubiera escuchado estas oraciones, o mejor, las hubiera prevenido y se hubiera contentado de conceder vuestros deseos para cumplirlos. Sin estas gracias primeras, todo lo demás podría ser perjudicial y de ordinario así es. He aquí por qué somos rechazados. Murmuramos, acusamos al cielo de dureza, de poca fidelidad en sus promesas, pero nuestro Dios es un Padre lleno de bondad, que prefiere sufrir nuestras quejas y nuestras murmuraciones antes que apaciguarlas con presentes que nos serían funestos. Para apartar los males. Lo que he dicho de los bienes, lo digo también de los males de que deseamos vernos libres. Alguien dirá que él no suspira por una gran fortuna, que se contentaría con salir de esta extrema indigencia en la que sus desgracias lo han reducido. Deja la gloria y la alta reputación para los que la ansían. Desearía tan solo evitar el oprobio en que le sumergen las calumnias de sus enemigos. En fin, puede pasarse de los placeres, pero sufre dolores que no puede soportar. Desde hace tiempo está rogando, pide al Señor con insistencia a ver si quiere suavizarlos, pero le encuentra inexorable. No me sorprende, tenéis males secretos mucho mayores que los males de que os quejáis. Sin embargo, son males de los que no podéis ser librados. Si para conseguirlo hubierais hecho la mitad de las oraciones que habéis hecho para ser curado de los males exteriores, haría ya mucho tiempo que hubierais sido liberados de los unos y de los otros. La pobreza os sirve para mantener en humildad a vuestro espíritu, orgulloso por naturaleza. El apego extremo que tenéis por el mundo os hace necesarias estas medicinas que os afligen. En vosotros las enfermedades son como un dique contra la inclinación que tenéis por el placer, contra esta pendiente que os arrastraría a 1000 desgracias. El descargaros de estas cruces no sería amaros, sino odiaros cruelmente, a no ser que os concedan las virtudes que no tenéis. Si el Señor os viera con cierto deseo de estas virtudes, os las concedería sin dilación, y no sería necesario pedir el resto. No se pide bastante. Ved, como por no pedir bastante, no recibimos nada, porque Dios no podría limitar su libertad a pequeños objetos, sin perjudicarnos a nosotros mismos. Os ruego, observéis que no digo
que no se puedan pedir prosperidades temporales sin ofenderle, y pedir ser liberados de las cruces bajo las que gemimos. Sé que para rectificar las oraciones por las que se solicita este tipo de gracias, basta con pedirlas con la condición de que no sean contrarias ni a la gloria de Dios ni a nuestra propia salvación. Pero como es difícil que sea glorioso a Dios el escucharos o útil para vosotros, si no aspiráis a mayores dones, os digo que en tanto os contentéis con poco, corréis el riesgo de no obtener nada. ¿Queréis que os dé un buen método para pedir la felicidad, incluso temporal? ¿Método capaz de forzar a Dios para que os escuche? Decidle de todo corazón: Dios mío, dadme tantas riquezas que mi corazón sea satisfecho, o inspiradme un desprecio tan grande que no las desee más. Libradme de la pobreza, o hacedmela tan amable que la prefiera a todos los tesoros de la tierra. Que cesen estos dolores, o lo que será aún más glorioso para vos, haced que cambien en delicias para mí, y que lejos de afligirme y de turbar la paz de mi alma, lleguen a ser a su vez la fuente más dulce de alegría. Podéis descargarme de la cruz, podéis dejármela sin que sienta el peso, podéis extinguir el fuego que me quema, podéis hacer que en lugar de apagarlo para que no me queme, me sirva de refrigerio, como fue para los jóvenes hebreos en el horno de Babilonia. Os pido lo uno o lo otro. ¿Qué importa el modo como yo sea feliz? Si lo soy por la posesión de los bienes terrestres, os daré eternas acciones de gracias. Si lo soy por la privación de estos mismos bienes, será un prodigio que dará más gloria a vuestro nombre, y yo estaré aún más reconocido. He aquí una oración digna de ser ofrecida a Dios por un verdadero cristiano. Cuando roguéis de este modo, ¿sabéis cuál es el efecto de vuestros votos? En primer lugar, estaréis contentos, suceda lo que suceda. ¿Acaso no desean otra cosa los que están deseosos de bienes temporales que estar contentos? En segundo lugar, no solamente no obtendréis infaliblemente una de las dos cosas que habéis pedido, sino que ordinariamente obtendréis las dos. Dios os concederá el disfrute de las riquezas, y para que las poseáis sin apego y sin peligro, os inspirará a la vez un desprecio saludable. Pondrá fin a vuestros dolores, y además os dejará una sed ardiente que os dará el mérito de la paciencia sin que sufráis. En una palabra, os hará felices en esta vida, y temiendo que vuestra dicha no os corrompa, os hará conocer y sentir la vanidad. ¿Se puede desear algo más ventajoso? Nada, sin duda. Pero como una ventaja tan preciosa es digna de ser pedida, acordaos también que merece ser pedida con insistencia, pues la razón por la que se obtiene tan poco no es solamente porque se pide poco, es también porque no se pide bastante. Perseverancia en la oración. ¿Queréis que todas vuestras oraciones sean eficaces infaliblemente? ¿Queréis forzar a Dios a satisfacer todos vuestros deseos? En primer lugar, os digo que no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber rogado durante un tiempo, carecen de humildad o de confianza, y de este modo no merecen ser escuchados. Parece como si pretendierais que os obedezca al momento vuestra oración como si fuera un mandato. ¿No sabéis que Dios resiste a los soberbios y que se complace en los humildes? ¿Acaso vuestro orgullo no os permite sufrir que os hagan volver más de una vez para la misma cosa? Es tener muy poca confianza en la bondad de Dios el desesperar tan pronto, el tomar las menores dilaciones
por rechazos absolutos. Cuando se concibe verdaderamente hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás se cree uno rechazado. Jamás se podría creer que desee quitarnos toda la esperanza. Pienso, lo confieso, que cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla. Nunca creo que mi oración haya sido rechazada, hasta que me doy cuenta de que he dejado de orar. Cuando tras un año de solicitaciones me encuentro con tanto fervor como tenía al principio, no dudo del cumplimiento de mis deseos, y lejos de perder valor después de tan larga espera, creo tener motivo para regocijarme, porque estoy persuadido que seré tanto más satisfecho cuanto más largo tiempo se me haya dejado rogar. Si mis primeras instancias hubieran sido totalmente inútiles, jamás hubiera reiterado los mismos votos. Mi esperanza no se hubiera sostenido, ya que mi asiduidad no ha cesado. Es una razón para mí el creer que seré pagado liberalmente. En efecto, la conversión de San Agustín no fue concebida Santa Mónica hasta después de 16 años de lágrimas, pero también fue una conversión incomparablemente más perfecta de la que había pedido. Todos sus deseos se limitaban a ver reducida la incontinencia de este joven en los límites del matrimonio, y tuvo el placer de verle abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica. Había deseado solamente que se bautizara, que fuera cristiano, y ella le vio elevado al sacerdocio, a la dignidad episcopal. En fin, ella solo pedía a Dios verle salir de la herejía, e hizo Dios de él la columna de la iglesia y el azote de los herejes de su tiempo. Si después de un año o dos de oraciones esta piadosa madre se hubiera desanimado, si después de 10 o 12 años, viendo que el mal crecía cada día, que este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuevos errores, en nuevos excesos, a la que la impureza había añadido la avaricia y la ambición, si lo hubiera abandonado todo entonces por desesperación, ¿cuál hubiera sido su ilusión? ¿Qué agravio no hubiera hecho a su hijo? ¿De qué consolación no se hubiera privado de ella misma? ¿De qué tesoro no hubiera frustrado a su siglo y a todos los siglos venideros? Una confianza obstinada. Para terminar, me dirijo a aquellas personas que veo inclinadas a los pies del altar para obtener estas preciosas gracias de Dios que tiene tanta complacencia en vernos pedir. Almas dichosas, a quienes Dios da a conocer la vanidad de las cosas mundanas. Almas que gemís bajo el yugo de vuestras pasiones y que rogáis para ser liberados de ellas. Almas fervientes que estáis inflamadas del deseo de amar a Dios y de servirle como los santos le han servido. Y usted que solicita la conversión de este marido, de esta persona querida, no os canséis de rogar. Sed constantes, sed infatigables en vuestras peticiones. Si os rechazan hoy, mañana lo obtendréis todo. Si no obtenéis nada este año, el año próximo os será más favorable. Sin embargo, no penséis que vuestros afanes sean inútiles. Se lleva la cuenta de todos vuestros suspiros. Recibiréis en proporción al tiempo que hayáis empleado en rogar. Se os está amasando un tesoro que os colmará de una sola vez, que excederá a todos vuestros deseos. Es necesario descubriros hasta el fin de los resortes secretos de la providencia. La negativa que hoy recibís ahora no es más que un fingimiento del que Dios se sirve para inflamar más vuestro fervor.
Ved cómo obra respecto a la cananea, cómo rehúsa verla y oírla, cómo la trata de extranjera y más duramente aún. ¿No diréis que la importunidad de esta mujer le irrita más y más? Sin embargo, dentro de él la admira y está encantado de su confianza y de su humildad, y por esto la rechaza. Oh clemencia disfrazada, que toma la máscara de crueldad, con qué ternura rechazas a los que más quieres escuchar. Guardaros de dejaros sorprender, al contrario, urgid tanto más cuanto más os parezca que os sois rechazados. Haced como la cananea, servíos contra Dios mismo de las razones que pueda tener para rechazaros. Es cierto, debéis decir, ¿qué favorecerme sería dar a los perros el pan de los hijos? No merezco la gracia que pido, pero tampoco pretendo que se me conceda por mis méritos. Es por los méritos de mi amable Redentor. Sí, Señor, debéis temer que haya más consideración a mi indignidad que vuestra promesa, y que queriendo hacerme justicia, os engañéis a vos mismo. Si fuera más digno de vuestros beneficios, os sería menos glorioso el hacerme partícipe de ellos. No es justo hacer favores a un ingrato. Oh Señor, no es vuestra justicia lo que yo imploro, sino vuestra misericordia. Mantén tu ánimo, dichoso de ti que has comenzado a luchar tan bien contra Dios. No le dejes tranquilo, le agrada la violencia que le hacéis, quiere ser vencido. Haceos notar por vuestra importunidad, haced ved en vosotros un milagro de constancia, forzar a Dios a dejar el disfraz y deciros con admiración: grande es tu fe, confieso que no puedo resistirte más. Vete, tendrás lo que deseas, tanto en esta vida como en la otra. Ejercicio particular de conformidad con la divina providencia. La práctica de este piadoso ejercicio es de suma importancia, a causa de las preciosas ventajas que extraen siempre las personas que lo realizan bien. Primero, actos de fe, de esperanza y de caridad. En primer lugar, se hace un acto de fe en la providencia divina. Se intenta penetrarse bien de esta verdad de que Dios toma un cuidado continuo y muy atento, no solamente de todas las cosas en general, sino también de cada una en particular, de nosotros sobre todo, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo lo que nos interesa, que solicitud a la que nada escapa se extiende a nuestra reputación, a nuestros trabajos, a nuestras necesidades de toda clase, a nuestra salud como nuestras enfermedades, a nuestra vida como a nuestra muerte, y hasta el menor de nuestros cabellos que no pueden caer sin su permiso. 2. Luego del acto de fe, se hace un acto de esperanza. Entonces se excita uno a una firme confianza en que esta providencia divina proveerá de todo lo que nos concierne, que nos dirigirá, nos defenderá con una vigilancia y una afección más que paternal, y nos gobernará de tal modo que suceda lo que suceda, si nos sometemos a su dirección, todo nos será favorable y volverá en bien nuestro, incluso las cosas que parezcan más contrarias. 3. A estos dos actos hay que añadir el de la caridad. Se testimonia a la divina providencia el más vivo afecto, el amor más tierno, como un niño lo testimonia a su buena madre. Refugiándose en sus brazos, se hacen protestas de un amor absoluto por todos sus designios, por impenetrables que sean, sabiendo que son el fruto de una sabiduría infinita, que no puede equivocarse,
y de bondad soberana, quien no puede querer más que la perfección de sus criaturas. Se hace de tal modo que este aprecio sea bastante práctico para disponernos a hablar de buena gana de la providencia e incluso a tomar su defensa altamente contra los que la permitan negarla o criticarla. Acto filial al abandono a la providencia. Después de haber renovado muchas veces estos actos y de haberse penetrado bien de ellos, el alma se abandona a la divina providencia, reposa y duerme dulcemente en sus brazos, como un niño en los brazos de su madre. Hace suyas entonces aquellas palabras de David: en paz me duermo, porque tú, Señor, me das seguridad. O bien dirá con el mismo profeta: el Señor es mi pastor, nada me falta. Me pone en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma y me guía por la recta senda, por amor a su nombre y mi perfección. Oh mi Señor, guiado por vuestra mano y cubierto por vuestra protección, aunque haya de pasar por un valle tenebroso, en medio de mis enemigos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado son mi consuelo. Tú pones ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida, y estaré en la casa del Señor por muy largos años. Llena de la alegría que le inspira también suaves palabras el alma, recibe con respeto a esta dichosa disposición todos los acontecimientos presentes de manos de la divina providencia y espera todos los venideros con una dulce tranquilidad de espíritu, con una paz deliciosa. Vive como un niño al abrigo de toda inquietud, pero esto no quiere decir que ella permanezca en una espera ociosa de las cosas teniendo necesidad de ellas, o que descuide el aplicarse a los asuntos que se le presentan. Al contrario, hace por su parte todo lo que depende de su mano para llevarlos bien, emplea en ellos todas sus facultades, pero solo se da a tales cuidados bajo la dirección de Dios. No mira su propia previsión, más que como sometida enteramente a la de Dios, y le abandona la libre disposición de todo, y no esperando otro éxito que el que está en los designios de la voluntad divina. Utilidad de este ejercicio. Oh, cuánta gloria y honor da a Dios el alma dispuesta de este modo. Verdaderamente es una gran gloria para Él el tener una criatura tan apegada a su providencia, tan dependiente de su conducta, llena de una esperanza tan firme y disfrutando de un reposo de espíritu tan profundo en espera de lo que tenga a bien enviarle. Y también cuánto cuidado no tomará Dios de tal alma. Él vela sobre las menores cosas que le interesan, inspira a los hombres establecidos para gobernarla todo lo que es necesario para dirigirla bien. Y si por el motivo que sea, esos hombres quisieran obrar en relación con ella de un modo que le fuera perjudicial, Él haría surgir obstáculos a sus designios por caminos secretos e inesperados, y les forzaría a adoptar lo que sería más ventajoso para esta alma querida. El Señor guarda a cuantos le aman. Si la Escritura da ojos a este Dios de bondad, es para velar por ellas.
Si se les atribuye orejas, es para escucharlos, si manos, es para defenderlos. Y quien toca al Señor en la niña de sus ojos. Los niños serán llevados a la cadera, dice el Señor, por boca del profeta Isaías, y serán acariciados sobre las rodillas. Como consuela una madre a su hijo, así os consolaré yo a vosotros. En Oseas dice: yo enseñé a andar a Efraín, le llevé en brazos. Mucho tiempo antes, Moisés había dicho: en el desierto has visto cómo te ha llevado el Señor tu Dios, como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. También dice Dios en Isaías: mamarás a los pechos de los reyes, recibirás un alimento delicioso y divino, y sabrás mediante una dulce experiencia con qué solicitud yo, el Señor, soy tu Salvador. ¡Oh, dichosa situación para un alma! En la persona de Noé se encuentra una imagen sensible de la felicidad que gusta el que se abandona completamente a Dios. Noé estaba en reposo y en paz en el arca, con los leones, los tigres, los osos, porque Dios le conducía mientras las espantosas lluvias caían del cielo y en medio del trastorno general de los elementos y de toda la naturaleza. Por el contrario, los demás estaban en la más extraña confusión de cuerpo y de espíritu. Perdían sus bienes, sus mujeres, sus hijos, y hasta ellos mismos se perdían, tragados despiadadamente por las olas. Del mismo modo, el alma que se abandona a la providencia, que le deja el timón de su barca, boga con tranquilidad en el océano de esta vida, en medio de las tempestades del cielo y de la tierra. Mientras que los que quieren gobernarse ellos mismos, el sabio los llama almas en tinieblas, excluidas de tu eterna providencia. Están en continua agitación, y no teniendo por piloto más que su voluntad inconstante y ciega, acaban en un funesto naufragio después de haber sido el juguete de los vientos y de la tempestad. Abandonémonos completamente a la divina providencia. Dejémosle todo el poder de disponer de nosotros. Comportémonos como sus verdaderos hijos. Sigámosla con verdadero amor como a nuestra madre. Confiémonos a ella en todas nuestras necesidades. Esperemos sin inquietud que aporte los remedios de su caridad. En fin, dejémosla obrar y ella nos proveerá de todo en el tiempo, en el lugar y del modo más conveniente. Ella nos conducirá por caminos admirables, al reposo del espíritu y a la dicha a la que estamos llamados a gozar incluso desde esta vida, como un anticipo de la eterna felicidad que nos ha sido prometida.